partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbanías del programa La Linterna. Estamos oyendo a Pedro Justiz, Peruchín, Laura. En la dirección general de la estación, Jiménez Tares, en la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en la producción del programa, Juliet Córdoba, y en los controles, César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Bueno, la situación del país está en este momento así como dentro de como dicen por ahí, empeorando satisfactoriamente. La inflación haciendo desmanes, enorme incertidumbre personal y económica, incluso ya los precios en dólares, si uno hace la operación mental, están subiendo, ¿no? Ustedes saben que en la época anterior a la reconversión de los bolívares soberanos, si bien en términos de bolívares la vida era absolutamente inalcanzable para los venezolanos, en términos de dólares era baratísima. Entonces la gente que podía traer dólares, porque tuviera reservas, tuviera ahorros, qué sé yo, en dólares, y los cambiaba a la tasa paralela, pues con muy pocos dólares resolvía su problema en bolívares. Eso está dejando de ser así. No solamente la vida se ha puesto inalcanzable para vivir con los salarios en bolívares que recibimos los venezolanos, sino que para aquellos que pueden cambiar dólares en el mercado paralelo, pues ya el rendimiento es menor. Pero bueno, eso afecta recuerdo que según una encuestadora que por allí prestigiosa, más o menos un 10% de los venezolanos podían hacer esa operación. El resto, el 90% quedaba pues librada a sus pobres bolivaritos, ¿no? Bueno, entonces hacía esa reflexión porque ya la hiperinflación está afectando también el nivel de gente, el nivel de vida de la gente que podía darse el privilegio de traer unos dólares a cambiarlos en el mercado paralelo. Ahora, de resto, miren, yo
lo que yo siento, como creo que dije la semana pasada, y si no lo dije, pues mejor, porque no me voy a repetir, pero si no, lo repito porque creo que para mí es el dato más importante que hay ahorita a tomar en cuenta dentro de una política interna, en el marco de una política interna donde no pareciera haber así como movimientos importantes, por lo menos visibles, ni del lado del gobierno ni del lado de la oposición. Una cosa así como estática, ¿no?, la que se ve ahorita. Como digo, visiblemente, si hay algo por debajo de la mesa, si hay, no me refiero a conversaciones gobierno-oposición, me refiero a que, sobre todo, lo que más me inquieta, que la misma oposición esté arreglando sus problemas y esté preparándose para en serio, para una posible transición, más allá de ese panorama interno que por lo menos en lo visible yo observo como muy estático y muy sin novedades. Pues sí creo que en el mundo, en la comunidad internacional, yo tengo la impresión de que se ha tomado una decisión sobre Venezuela, de producir pues alguna forma de cambio político, democrática, constitucional, pacífica, y que no hay, lo que no está todavía determinada es la fórmula que podría llevar a un gobierno como este a dejar el poder de esta manera que he descrito. No veo otra fórmula que una presión muy fuerte en términos de sanciones, es la que se me ocurre, y sanciones y medidas de presión, ¿no?, que le creen al gobierno una situación donde, aunque parezca difícil imaginarlo, a los actuales gobernantes les resulte, vamos a decirlo así, mejor negocio dejar el poder que mantenerse en él. Hasta ahora esa cuenta no ha dado así. Hasta ahora, y lo hemos afirmado aquí muchísimas veces, y muchas de las llamadas de ustedes también así lo ven, este es un gobierno que hasta ahora ha dado muestras de querer quedarse en el poder, cueste lo que cueste. Cueste lo que le cueste al país, no a ellos. Ahora el tema está en si puede llegar a una situación en la cual ese cueste lo que cueste ya no va a pagarlo solamente el país, sino también ellos, si la camarilla atornillada al poder. Y lo que se me ocurre pensar es que la comunidad internacional está pensando en construir esa situación. Es decir, que sacadas todas las cuentas, vamos a decir así, a los actuales jerarcas les resulte más negocio también, por decirlo de una manera pues muy cínica, si ustedes quieren, dejar el poder que insistir en quedarse en él. Porque, de nuevo, y quiero volver a la idea, porque creo que es importante desde el punto de vista del análisis. Aquí hemos afirmado 1000 veces, y ustedes también lo han afirmado 1000 veces en sus llamadas y participaciones, que este es un gobierno dispuesto a quedarse en el poder, cueste lo que cueste. Ahora, aquí en ese cueste lo que cueste hay que distinguir dos posibilidades. Cueste lo que le cueste al país, que es lo que ha estado pasando. Es decir, a estos señores le importa un bledo la hiperinflación, la delincuencia, la migración de millones de venezolanos, el aislamiento internacional con las consecuencias que eso tiene para el país, en fin, lo que sea. Mientras el que pague sea el país. Con el país quiero decir los venezolanos, excepto la camarilla que gobierna. Y la otra posibilidad es que el cueste lo que cueste empiece a pasarle factura también a la camarilla en el poder. Y entonces ellos digan, bueno, pero ven acá, esto nos está saliendo demasiado caro, no solamente al país, que ya le ha salido demasiado caro hace tiempo, sino también a nosotros. Entonces, bueno, yo lo que creo es que la comunidad internacional está viendo cómo construye esa situación, donde
estos tipos piensen que realmente, sacadas todas las cuentas, repito, lo mejor que pueden hacer es encontrar una manera de salir del poder pacífica, constitucional y democráticamente. Y yo creo que en eso estamos. Ahora, esas son impresiones personales. Yo no tengo ninguna información privilegiada que me diga eso, pero sumando cosas, ¿no? La ruptura con Ecuador, que fue una ruptura muy ruidosa, las afirmaciones del secretario de Estado Pompeo sobre que la situación en Venezuela no puede continuar así, los movimientos en torno a la Corte Penal Internacional, y de acuerdo a una noticia salida en un diario chileno, pero no confirmada que yo vea en este momento, Alemania se habría sumado a la iniciativa de la Corte Penal Internacional. Pero como digo, eso salió con una noticia en un periódico chileno, que le habían comunicado a Piñera, que le pidió a Merkel. Saben que Piñera estuvo hace poco en Alemania y le pidió a Merkel que se sumara a la demanda en la Corte Penal Internacional. Y según este periódico chileno, que es un periódico muy importante, el Mercurio, el periódico más importante de Chile, el periódico conservador, a Piñera le habrían comunicado que Alemania se iba a sumar o respaldaba la demanda ante la Corte Penal Internacional. Pero como digo, no he visto esto confirmado en ningún otro periódico, ¿no? Así que hay que esperar a ver si eso es verdad. Pero en todo caso, pues volviendo a enumerando elementos, ¿no? Enumerando elementos, Ecuador, Pompeo, la Corte Penal Internacional, el eventual triunfo de Bolsonaro en Brasil, que pareciera muy difícil de evitar. Pareciera, estaba viendo la encuesta de hoy, la última encuesta que se ha hecho en Brasil, está 57-43. Son 14 puntos de ventaja que se ven difíciles de superar, ¿no? de revertir. Pero bueno, también un eventual triunfo de Bolsonaro, que a pesar de todo las diferencias muy grandes que en el caso mío personal tengo con él, tendría con sus ideas, pero en el caso venezolano pues es un adversario claro del gobierno de Maduro. Y habría que añadir el triunfo de Bolsonaro, que además ha anunciado que querría estrechar sus relaciones justamente con 3 de los gobiernos de la región más adversos a Maduro, que son Argentina, Paraguay y Chile. Bolsonaro ha dicho que de ser electo presidente se esforzaría en estrechar las relaciones con esos 3 países. Entonces, bueno, todo eso me confirma en la idea, o me lleva a insistir pues en la idea de que internacionalmente el cerco en torno al gobierno venezolano es cada vez más fuerte y cada vez más decidido. Como repito, me da la impresión de que eso es así, y que lo que falta es encontrar cuál es la fórmula pues para plantearle al gobierno venezolano en términos concretos la necesidad de que Maduro abandone el poder, a cambio o para evitar determinadas consecuencias, que es lo que creo que están buscando para determinar y definir estos países que están realmente decididos a que el gobierno de Maduro no puede continuar, y por supuesto sabiendo, este es un elemento que no se ha traducido internamente en una cosa orgánica y articulada, pero eso se sabe, lo sabe la comunidad internacional, porque tienen perfectamente, para eso están las embajadas y las agregadurías, para informar a los gobiernos de esa situación, que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere un cambio político. O sea, que no es una cosa simplemente internacional, sino que los venezolanos estamos desesperados por un cambio político, que no hemos producido nosotros mismos la fórmula para ello, por los problemas que tiene la oposición, pero que la población quiere abrumadoramente un cambio de gobierno en Venezuela. Siempre, repito, porque es importante, bueno, por las vías que conocemos, pues por las vías que deseamos, porque tampoco
queremos en Venezuela violencia, ni víctimas letales, ni mortandades, ni mucho menos, ¿no? Entonces, que sea democrático, que sea pacífico, que sea constitucional, pero que sea. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Son las 2:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon. Poquito, pero sabroso, Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos de La Linterna, ¿a quién tenemos en línea? Buenas tardes, doctor Urbaneja. Mateo Briceño de Latillo. Hola, Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes, Venezuela. Bueno, el sábado por la noche pudimos ver todos los venezolanos las declaraciones de Nicolás Maduro con relación al problema de los centroamericanos. Aproximadamente entre 8.000 y 10.000 centroamericanos que están cruzando todas esas fronteras centroamericanas para llegar a México y después ingresar a los Estados Unidos. Yo creo que ya es hora de que la alta oficialidad de la Fuerza Armada venezolana sepa muy bien lo que nosotros los venezolanos tenemos en la presidencia de la República. ¿Cómo se atreve Nicolás Maduro a decirle al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos, no a Trump, al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos, que le abran la puerta a 8.000 centroamericanos que no tienen papeles, que no tienen reglamento, que no tienen nada, como que si en los Estados Unidos no existiese una ley nacional o federal y un organismo como el Servicio de Inmigración? Por eso es que nosotros en Venezuela estamos en una situación como aquel dicho criollo: éramos muchos y ahora parió la abuela, porque aparte de esta masificación de marginalidad social traída de Colombia, ahora estamos invadidos con la guerrilla, con los paramilitares, con el narcotráfico por toda la frontera venezolana, desde el Zulia, Táchira, Barinas, Apure, y con el estado Amazonas y el estado Bolívar. Yo creo sinceramente que ya es hora de que la Fuerza Armada tome en cuenta y en consideración toda la preocupación que tenemos nosotros, los venezolanos, con esta marginalidad social que la vemos por todos lados, en las calles, avenidas, aceras, urbanizaciones, caseríos, traídas de Colombia, acompañando a la guerrilla, al narcotráfico y a todos aquellos que prácticamente son los defensores del gobierno de Maduro. Buenas tardes y gracias. Gracias, señor Briceño, por su llamada.
¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes. ¿Sí, quién es? A Jesús Pavón, de aquí de la Alta Florida. Adelante, señor Pavón. Mire, doctor, póngale cuidado. Yo tengo más o menos 40 años trabajando para la industria petrolera. No en, sino para. Esta mañana yo salí de una reunión privada, por supuesto, por razones obvias, no voy a decir con qué empresa, ni en qué empresa trabajo. Y me preocupa sobremanera el problema que tenemos ahorita con la producción petrolera. Es gravísima, gravísima. Mire, a nosotros los venezolanos, lo único que nos sostiene es el ingreso petrolero. Y ahorita la producción estamos perdiendo mensualmente aproximadamente un promedio de 25.000 barriles de petróleo. Eso es increíble cómo están los campos petroleros, sobre todo en el occidente del país. Eso es terrible. Mire, instalaciones que tienen más o menos 50 años, doctor, no se le ha hecho ningún tipo de mantenimiento. Entonces, bueno, empresas privadas con muy buena voluntad fueron hace como 3, 4 meses asignadas por el señor Manuel Quevedo, que es el presidente de IPDVSA, para rescatar producción, para salvar pozos, aumentar la producción, etcétera. Pero usted no me va a creer, con todo y las actas firmadas y todas esas cosas, no se ha pagado en lo absoluto. Y no se les está cobrando en dólares, simplemente se les está cobrando con barriles. Es decir, yo invierto, tú me pagas con barriles, y yo veré cómo hago yo para yo esos barriles traducirlos para recuperar mi inversión. Eso me preocupa muchísimo. Aquí se puede hablar de todo, bueno, la tragedia que estamos viviendo, pero no tienen la menor idea de lo que se nos avecina. Ahora, señor Pavón, de acuerdo a su percepción, este es un tema, por supuesto, crucial, como usted muy bien dice. De acuerdo a su percepción, ¿la tendencia al descenso en la producción va a continuar? Por supuesto. No, le dije hace rato, 25.000 barriles mes. ¿Por mes? 25.000 barriles mes. Bueno, yo quisiera contarle otras cosas, pero es que por teléfono no se puede, pero vamos a ver cómo me acerco yo a su emisora para yo hablarle un poquito sobre eso. Muy bien, muchas gracias, señor Pavón, muy importante su llamada, porque yo estaba pendiente, yo también vi las noticias sobre los convenios y las cosas, y bueno, estaba pendiente de qué iba a pasar con la producción venezolana, que llegó incluso a, según cifras que ruedan por ahí, a bajar de 1.200.000 barriles, menos de 1.200.000 barriles. Quería ver si estaba pendiente de si había noticias de algún tipo de recuperación, aunque fueran 20.000 barriles más, pues pero esta llamada del señor Pavón pues me confirma mis sospechas, ¿no? Que estructuralmente no es posible, y que la tendencia va a seguir al descenso, ¿no? Cosa que por supuesto para los venezolanos es gravísima. ¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes. Gracias por Alfredo, esperar. aquí mismo del Paraíso. ¿Quién me llama, perdón? Alfredo del Paraíso. Alfredo, ¿cómo está? Adelante. Mucho gusto, doctor. Mire, en otra emisora acabo de ver a la señora Maripiri Hernández entrevistando a Juan Barreto. Ajá. Juan Barreto dice que él está de acuerdo con un diálogo, pero un diálogo sincero, donde haya gente que de verdad quiera solucionar un problema. Pero la señora, a través de una carta que le llegó al Almagro con gente disidente chavista, que quieren reunirse con Almagro. Entonces ella estaba diciendo que Almagro no es el hombre para ponerse con nadie, prácticamente los sectores guerrilleros. Pero alaba a Zapatero, porque Zapatero se ha reunido con los venezolanos, ese es el hombre ideal para él. Cuando Zapatero es el terrorista de ese pueblo, por Dios, ¿qué quiere esa señora? Que aquí nos matemos todos. Ese señor Zapatero no puede ni siquiera ya pisar este país. ¿Sí? ¿A qué señora se refiere usted, señor Alfredo? A la señora Maripiri Hernández. Ah, ok. Maripiri Hernández. Está Muy bien. hace como unos 10 minutos a Juan Barreto. Y Juan Barreto dice, bueno, que esto hay que conversar, que hay que tratar de solucionar. Estoy de acuerdo con Juan Barreto. Descarta a señor Almagro, que hay disidentes chavistas que le mandaron una carta para reunirse con el señor Almagro. Pero ella pone por el medio al señor Zapatero.
Muy bien, gracias, señor Alfredo, por su llamada, información. ¿No tenemos más llamadas? Una llamada más. ¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes, doctor Vareja. Habla Nicolás de Caracas. Adelante, Nicolás. Nicolás Calá. Mire, según el artículo 63 y el artículo 5 de la Constitución Nacional, el presidente tiene derecho a sugerir una nueva constituyente, no a convocar, ¿verdad? Tengo alguna duda sobre eso, no sé si usted me puede aclarar eso. Sí, para mí está muy claro, Nicolás, es para proponer una constituyente, no puede convocarla, la convoca el pueblo mediante un referéndum. Eso es para mí muy claro. O sea, el pueblo tiene que ser consultado si quiere convocar una constituyente y al decir que sí, el pueblo convoca a la constituyente. El presidente puede proponerla, pero no convocarla. Esa es mi interpretación y la interpretación que entiendo tiene la inmensa mayoría de los constitucionalistas en el país. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. GlobalTherap y despídete del dolor. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. La semana pasada estuve en un vivero y compré varias plantas para mi abuela. Algunas de flores para las ventanas y otras de sombra para ponerlas dentro del apartamento. Tener plantas en la casa es muy bueno para la salud. Sí, pero se ven muy mal. Muchas se murieron y otras se ven enfermas. Y te juro que estoy respetando todas las indicaciones de luz y agua que me dieron. Y hasta las sembré en tierra de esa abonada que venden ahí. ¿Y utilizaste solo la tierra de vivero o la mezclaste con tierra? No, la de vivero nada más. Esa es la que está llena de nutrientes, ¿verdad? Sí, está llena de nutrientes, pero es como si a ti te alimentaran solo con pastillas de vitaminas y minerales. El suelo es mucho más que un material poroso de donde se agarran las raíces. El suelo tiene su propia vida y esa vida es importante para las plantas. ¿Qué tipo de vida hay en el suelo? Bacterias, hongos, animales pequeños, son cosas con las que las plantas han evolucionado por billones de años y algunas solo funcionan si entran en contacto con ellas. Pero esas tierras de vivero deben tener muchas bacterias también, porque llevan hasta bosta de vaca. Claro, pero las bacterias de la bosta no son las mismas que viven en el suelo. La idea de fertilizar con desechos animales es darle alimento a las bacterias del suelo, no sustituirlas por otras bacterias. Ahora que lo dices, la tierra de vivero huele muy diferente a la tierra normal. ¿Sabes ese olor de cuando empieza a llover? El olor a tierra mojada. Ese olor lo producen las bacterias del suelo y esas bacterias también producen químicos que estimulan a la planta a crecer. O digamos, es al revés. Cuando una planta siente esas bacterias, sabe que el suelo es bueno y crece. Mencionaste que en el suelo también hay hongos. ¿Ellos no pudren a las plantas? Algunos, pero otros son importantísimos para su vida. De hecho, la mayoría de las plantas se asocian con unos hongos muy particulares y antiguos y forman micorrizas. Micorrizas, mico de hongo y risa de raíz. Micorriza entonces es una combinación de hongo y raíz. Es exactamente eso, es una simbiosis. El hongo puede explorar el suelo mucho más rápido que la raíz y absorbe nutrientes importantísimos de lugares a los que las raíces no alcanzan. Y me imagino que luego se los pasan a las plantas. ¿Y qué le da a la planta a cambio de esos nutrientes? Le da azúcares, que a ella le sobran, pero al hongo le cuesta mucho obtener. Pero si yo le pongo una tierra llena de nutrientes, ¿para qué la planta necesita la micorriza? En principio no la necesitaría, pero como esa asociación es tan antigua, algunas plantas tienen que tenerla, juro, o si no la raíz no funciona bien. Entonces el problema con la tierra de vivero es que no tiene estos hongos y bacterias que son buenos para las plantas. Exacto, son una tierra muerta. Son buenas como abono, se las puedes poner a una buena tierra para hacerla aún mejor,
pero tienes que tener un suelo vivo para que eso funcione. Pues le voy a decir a mi abuela que lo mezcle con algo de tierra del cerro para inocularle un poco de vida a ese suelo. ¿Sabes que eso que le pasa a tu abuela es un problema grave en la industria agrícola? Buscando producir más y más, han aplicado tantos fertilizantes y pesticidas a los suelos que mataron las bacterias y hongos que vivían ahí, sobre todo las micorrizas, y ahora las plantas producen muy poco. Por eso la agricultura sustentable tiene tanto cuidado por preservar la salud del suelo. Yo siempre había escuchado eso, pero no sabía exactamente qué significaba. Claro, una agricultura que mantenga el ecosistema del suelo lo más sano posible, con sus bacterias, hongos, lombrices y pequeños insectos que hacen que las raíces funcionen bien. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos de la Linterna, ¿quién tenemos en línea? Hola, buenas tardes, doctor. Sí, ¿quién es? Luis Llanes de Montalbán, ¿cómo Hola, está? Luis, ¿qué tal? Mire, doctor, yo lo llamé el viernes, creo, ¿no? Y creo que de repente no me supe explicar con lo que dije, ¿no? Era que cuando sucede, en la Constitución debía haber una norma, ¿no? Porque cuando suceden estos hechos de corrupción tan graves que producen tanto daño en la población como está pasando ahora, pues, ¿no? que pienso que nunca había pasado tan grave por un hecho de corrupción, tan graves daños a la población, donde la población se muere, y se enferma, se muere por una medicina, todo lo que ha pasado. Y en la Constitución debía haber una norma que garantizara que cuando sucede estas hecatombes, el Estado deba resarcir a la población el daño que le ha producido toda esa corrupción, rescatando los dineros que han sido llevados por allá o saqueados del país, pues, y de ahí compensar en algo a la población, porque a los corruptos siempre los perdonan y nunca le hacen nada, y el que paga los platos rotos es la gente, como lo está pagando ahorita por estos hechos de corrupción. La otra cosa que quería decir, doctor, es que parece que van a someter el proyecto que parece que hay de constitución comunista a un referendo popular, pero hay gente que dice que no se debe votar porque el CNE no es el mismo, pero a mí me parece que si pasa eso y esta gente, uno no vota, entonces esta gente aprueba con su voto la constitución y después nos encaramos en una dictadura legalizada en la constitución con una constitución roja. Yo pienso que hay que votar no contra contra una constitución que vaya a desplazar a la que tenemos actualmente. Gracias, doctor. Gracias, Luis, por su llamada. Muy bien, ¿a quién tenemos en línea? Buenas tardes, doctor. Habla Fermín aquí de Caracas, San Agustín. Adelante, Fermín, ¿cómo está? Aquí bien, doctor.
Yo difiero de mi hermano que acaba de hablar ahorita, porque eso lo que hace algo que está fuera de la ley, que es prácticamente ilegítimo, porque el gobierno está delegitimado, todo está delegitimado, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿cómo se llama? Esta constituyente, todo está delegitimado, hermano. Votar, eso es seguirle el juego al gobierno. Así que eso no, yo no le veo sentido. Doctor, una pregunta. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra y Alemania, Inglaterra no había entrado a la guerra, ese canciller que va a Alemania se llamaba Chamberlain. Sí, ok. Chamberlain era primer ministro de Gran Bretaña y iba a una reunión en Múnich muy famosa en el año 38, todavía no había empezado la guerra, y allí acuerdan con Hitler, Mussolini, Chamberlain, Hitler y Daladier, que era el primer ministro francés, llegan a un acuerdo donde le conceden a Hitler sus peticiones sobre Checoslovaquia, pensando que así se podía evitar la guerra, es decir, o por lo menos aplazarla. Pero no había estallado todavía la guerra, y Chamberlain, justamente en la reunión en Múnich, tenía como objetivo ver si se podía o evitar o aplazar un poco la guerra para dar tiempo a Inglaterra, especialmente para rearmarse frente a la posibilidad de una futura guerra con Alemania. Entonces Chamberlain, el primer ministro inglés, no es canciller, es primer ministro inglés, jefe del gobierno. Pero bueno, ese es más o menos el cuento de esa reunión con Hitler, y se llama pues la Conferencia de Múnich, muy famosa, porque tuvo lugar pues en esa importante ciudad alemana. ¿Alguna llamada más? Una llamada más. ¿A quién tenemos en línea? Gracias por esperar. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Juan Díaz Paraíso, mi querido doctor. Juan, adelante. Esta mañana tempranito pasé así el canal de televisión y me paré en BTV, creo. Y salía así noticias en la mañana, ¿no? Protesta en Puerto Rico en favor a Maduro. Ok. Pasé mi canal y me voy y paso por una venta de periódicos y dice, en el 2001, protesta en Puerto Rico por asesinatos de Maduro. ¿Usted tiene alguna información de eso? De esas dos noticias, no sé, que cabe la duda. Sí. Gracias. Sí, no sé, a lo mejor las dos son verdad, pero el gobierno siempre siempre tiene manera de organizar unas pequeñas manifestaciones a su favor. Entonces no sé qué pasó en Puerto Rico en términos de manifestaciones de calle. Sé que el gobierno de Puerto Rico tiene una posición frontal frente al gobierno de Maduro, contra el gobierno de Maduro, pero estas manifestaciones callejeras la verdad es que no tengo información especial. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Son las 2:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna. Bueno, vamos a ver el tema que me queda pero primero en relación al punto de Luis sobre lo que él planteaba para la Constitución. Efectivamente, yo no había entendido bien su planteamiento de la semana pasada. Yo pensé que se refería a incorporar a la Constitución castigos muy severos para quienes cometieran delitos económicos contra el Estado, pero él habla de un resarcimiento a quienes sean perjudicados por cosas como las que estamos viviendo en la Venezuela de hoy. El problema de eso es extremadamente difícil de establecer como un derecho, es decir, para toda la población o para qué parte de la población. Eso sería extremadamente difícil de precisar y establecer como norma, ¿no? Yo sí creo que en los casos como los que hemos vivido en Venezuela hay que hacer todo el esfuerzo posible para recuperar ese dinero, y no para que se traduzca propiamente en un resarcimiento, digamos, monetario directo a la población. Entonces, bueno, recuperamos, qué sé yo, 20.000 millones de dólares, ponga usted, en las cuentas corrientes de los jerarcas del régimen. Entonces esos 20.000 millones van a ser repartidos entre la población. No, sería para políticas públicas de educación, de salud, de infraestructura, ¿no? Eso es lo que yo diría, pues, que desde luego que hay que hacer todo lo que se pueda por recuperar ese dinero, pero me parece que es difícil convertir esa recuperación o traducirla en un reparto, en un resarcimiento directo, digamos, monetario a las personas, a la población venezolana que ha sido víctima de las consecuencias de esa corrupción y de ese desfalco y de ese saqueo, como lo estamos experimentando. Ahora, el tema del referéndum y la Constitución. Primero, vamos a no preocuparnos, es decir, si aquí la constituyente, la fraudulenta, convoca un referéndum para aprobar entonces se planteará el eterno problema en la actual oposición venezolana, si se va, si no se va, y será la misma discusión que la otra vez, y de seguir con Falcón o no ir con Falcón. Yo personalmente creo que estas cosas creo que estamos, siempre lo digo, en situaciones de hecho. Yo creo que la solución de los problemas de Venezuela no pasa por se apruebe o no se apruebe una constitución, una nueva constitución. Primero, yo realmente eso lo veo bien difícil, sinceramente, por razones, y eso lo apuntaba Luis Manuel Esculpi la semana pasada, y es un tema que quisiera que conversáramos más detenidamente con Esculpi, sobre por qué a Cabello en particular no le convendría poner término a las tareas de la Asamblea Ciudadana Constituyente, porque ese es su bastión de poder en este momento. Pero el tema de ir a votar una cosa convocada por una constituyente ilegítima, elaborada por una constituyente ilegítima y nula desde el punto de vista de la teoría constitucional y democrática, aceptar que eso pueda ser objeto de una votación, y sobre todo en las condiciones, porque yo a veces pienso, bueno, pero cuando se habla de ir a votar se está suponiendo que se puede ganar esa votación, y yo personalmente eso lo veo muy difícil,
no porque la mayoría, yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos no querría una nueva constitución como esa, pero el problema está en cómo se hacen esas elecciones, en qué condiciones se hacen esas elecciones, quiénes pueden votar en esas elecciones. Todo eso hay que verlo, porque ustedes recordarán que cuando se escogió la constituyente, la forma en que los venezolanos votaron para escoger esa constituyente era totalmente deformada y reconfigurada a favor del gobierno, y ustedes recuerdan los votos de los sectores y toda que hay una cantidad de cosas rarísimas hechas para asegurar el triunfo del voto oficialista. Entonces se está suponiendo, quienes hablan de ir a votar en un referéndum como ese, que va a ser un referéndum normal y corriente, donde cada venezolano va a valer un voto y todos los votos van a ser no. Eso habría que ver muy bien cuáles serían las condiciones de convocatoria de ese referéndum, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no podemos empezar a hablar antes de tiempo de qué hacer. Hay que ver cómo es ese referéndum, y sobre esa base, yo personalmente pienso que por razones de principio, yo no me inclino a no, de principio y pragmáticas. De principio porque, bueno, estamos aceptando la convocatoria de una asamblea constituyente que aquí hemos dicho un millón de veces que es nula. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar una convocatoria y una constitución elaborada por una constituyente que aquí hemos dicho que es nula? Pero además por razones pragmáticas. Es decir, cómo van ese referéndum no es un referéndum limpio. Y entonces, ¿qué pasa si tú vas al referéndum y por las condiciones de conteo, de control, etcétera, y también por la resistencia a votar de una parte importante de la población, el gobierno gana ese referéndum? ¿Cómo queda la situación? Entonces, creo que hay que esperar primero, ver si es verdad el bendito referéndum, que yo creo que no. Yo no creo que eso se vaya a convocar. Pero si así es, entonces, bueno, vamos a ver en qué condiciones. Y en este momento yo diría, yo soy partidario de no participar en ese referéndum en este momento. Ahora vamos a ver qué pasa, y vamos a ver también en el contexto de lo que dije al principio del programa, qué pasa con la presión internacional, qué pasa con este gobierno, vinculándolo a la llamada del señor Pavón sobre el descenso de la producción petrolera, que él augura que va a continuar. Entonces, bueno, este es un país que está acá, se está prácticamente derritiendo, ¿no? Y en esas condiciones, que va a pasar en Venezuela y en las próximas semanas, en los próximos meses, para mí en este momento una incógnita. Entonces no vamos a ponernos a opinar en cosas de las que se habla, que yo particularmente, insisto, veo difíciles que se lleven a cabo, como el mencionado referéndum, y si acaso pues si eso ocurre, ver en qué condiciones se está produciendo. Pero mi posición de principio en este momento es no participar en ese eventual referéndum, si es que se convoca. Pero bueno, esto es un tema que, como por los mismos términos en lo que estoy diciendo, hablando del asunto, se deriva que hay que esperar, y seguiremos hablando sobre el asunto, por supuesto. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias a todos por sus llamadas, y vamos a despedir con Pedro Justiz Cobarde.
Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna. RCR